Buenos días, tardes o noches a todos. Vamos a por otro inicio de semana con buenos aprendizajes y compartir aquello que nos gusta, que no es otra cosa que mantenernos sanos, activos, con energía y construir a que el mundo que nos rodea sea un poquito también más o vaya un poquito más en esa línea. Mirad, hoy que vamos a hablar de algo que hace tiempo que no hablamos, pero que es muy curioso, interesante y que está ahí, que es un movimiento complejo, un movimiento olímpico, la arrancada. Y sobre todo, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una cuestión sencillita, mirad, porque acaba de salir un articulillo muy interesante que se hace eco de otros artículos que ya había en el pasado, pero bueno, son datos reales de competidores, son datos reales, ahí lo vais a ver, perfecto, de competidores en los campeonatos panamericanos de halterofilia del 2015 y del 2017. Lo que quiero que veáis es que cuando uno se acerca a este movimiento, sobre todo la gente novata piensa que es subir la barra desde abajo hasta arriba. Sucede incluso en movimientos como el press de banca o la sentadilla, que uno piensa que son movimientos como muy rectos, y cuando analizas la técnica de los competidores, por ejemplo en un press de banca que se hace mucho en multipower, a lo mejor con una barra con un patrón muy recto, cuando analizas la técnica de los competidores de powerlifting, que son los más especialistas en esta modalidad, de repente empiezas a ver espirales, curvas diferentes. Pues mirad, esto en la halterofilia pasa igual. Ahí lo tenéis. Estas son pues unas variables cinemáticas y cinéticas de movimiento de la barra, pero quiero que os fijéis si estos son los pies y la punta de los pies que va apuntando al frente. Quiero que os fijéis sobre todo en esta curva. Es una curva más o menos ideal la que está dibujada aquí, pero estáis viendo que no hay en ningún momento una línea recta en la que la barra vaya desde el suelo para arriba, y eso tiene que cambiar también en el chip nuestro cuando aplicamos la técnica para oscilar esa barra sin descuidar la técnica, por supuesto, sin descuidar la posición de la columna, pero sobre todo teniendo en cuenta que la sumación de momentos en ese tipo de ondas y espirales es súper interesante y muy enriquecedora. Una vez dicho eso, fijaros, lo más curioso de todo en este artículo es que siguen analizando las 4 trayectorias más o menos básicas que se tienen en este movimiento, que es muy complejo. Me encantan este tipo de gráficas porque en los calentamientos lo que buscamos muchas veces es tratar de conseguir movimientos en espiral o curvilíneos que enriquecen mucho tu bagaje, ¿vale? Como curiosidad, pues mirad, se analizaron 4 tipos clásicos de este tipo de ejercicio, viendo quiénes hacían más o menos ese tipo de patrones, ¿vale? En el que ya os digo, si tenemos aquí la mitad del pie, veis el inicio de la barra que normalmente se coloca aquí delante al iniciar el movimiento, porque si no te daría la barra pues lo que sería en las tibias. Lo más curioso es que el movimiento número 4 o el patrón número 4 que tenéis aquí, que veis que es el que menos se desvía de esa supuesta línea recta, cuando analizas el porcentaje de competidores que con éxito completaban ese patrón, ¿vale?, más recto, es el menor con diferencia. El patrón ideal, este curvilíneo hacia adelante y hacia un lado, que es el número 3, que es particularmente a mí el que más me gusta, y es gustos, ¿vale? Veis que va un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, vuelve a ir hacia adelante y vuelve a ir hacia atrás. Es como la espiral más repartida, es de los que más se utiliza. Pero también hay otro, que es el 2, que es completamente, la curva va hacia atrás de esa línea de gravedad, que se utiliza muchísimo. Lo que quiero que veáis sobre todo es como un gesto relativamente simple, que es baja la barra desde abajo, está apoyada, la subes arriba, lo complejo y lo bonito que puede ser cuando lo analizas de esta manera, que es simplemente con un vídeo. Detalle para entrenadores es ningún factor de todos los que salía ahí al principio, ni de la curva, ni de la altura, ni de los centímetros a un lado y a otro, ninguno de esos factores por sí solo explica el éxito en el levantamiento. Luego es más bien un framework, es más bien una matriz de cosas que hay que ver individualmente, pero también en su conjunto y adecuado al atleta para conseguir ese éxito, y eso es genial porque nos da muchas opciones de progresión. Lo otro es que ya que técnicamente ninguno de esos parámetros nos da como el éxito para un levantamiento clave, se sugiere y es fundamental un plan
calentamiento programado de ganancia de fuerza, y además se explica claramente programado. No vale hacer 2-3 semanitas de hago así, ahora cambio el ejercicio así, no, tiene que ser algo programado y consistente para ganar fuerza en determinado tipo de ángulos, movimientos, y que eso se traslade al éxito en este ejercicio. Venga, comentadme a ver qué otro ejercicio os gustaría que analizásemos o que viéramos, a ver esas trayectorias, porque puede ser muy interesante. A tener buen inicio de semana.